¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en este ciclo de programas de las cartas sobre la mesa, en emergencia, quédate en casa, autocuidado, responsabilidad ciudadana también, porque debemos cuidar a los otros. Mientras más nos cuidemos uno mismo, también estamos cuidando al resto, y eso creo que es importante que lo tengamos presente. En esta oportunidad tenemos dos invitados que creo que nos van a dar mucho tema para poder no solamente informarnos, sino analizar y darle a ustedes también temas para que puedan conversar, aquellos que están en cuarentena obligatoria, aquellos que están haciendo un apoyo a todo lo que es el parar el contagio, para que puedan conversar a la sobremesa, en la cena, o simplemente en cualquier momento del día. Vamos a saludar a Michelle Weber. ¿Qué tal, Michelle? Gusto saludarte. Él es un consultor, especialista, profesionista de riesgo en emergencia, básicamente, porque tienes un amplio currículum y ya bastante conocido por todos nosotros, no es la primera vez que está en nuestro programa. Un agrado saludarte, Michelle. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hacía ya algún tiempo que no nos habíamos podido ver las caras, pero ya a través de las redes de estas plataformas podemos nuevamente encontrarnos. Así que un gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias, Michelle. Y también tenemos a Ismael Calderón. Él es concejal de la comuna de Santiago, donde las papas queman, básicamente. Pero también él es miembro de lo que es la Fundación Santiago Nuestro Ciudadano, una fundación que lleva ya algún tiempo y que ha hecho muchas propuestas respecto a lo que significa la ciudad de Santiago y todo lo que implica. Hoy día está todo el debate de ciudades inteligentes, ciudades que sean inclusivas, integradas. En una otra oportunidad conversábamos con el ministro de Vivienda y nos decía la necesidad de la planificación urbanística, donde las personas tuviesen realmente no solamente un lugar donde vivir, sino que un entorno grato para tener una mejor calidad de vida. Ismael, muy bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, tal como decía Guillermo, nuestra fundación ha tratado algunas temáticas relativas a la ciudad y en esta pandemia también hay muchas cosas que decir también de lo que está pasando. Sí. Yo quisiera comenzar para poder ir de lo macro a lo micro. Chile acaba de cambiar de estrategia. O sea, y yo entiendo que ha cambiado de estrategia en la medida en que se establece cuarentena para un sector importante de la población santiaguina. Se empieza a discutir ya la necesidad de otras cuarentenas dentro del país por el nivel de contagio que están mostrando y que da un punto de inflexión respecto a lo que veníamos. Es decir, hasta donde yo logro entender, veníamos en una suerte de siguiendo el modelo sueco, donde, digámoslo, no, todos los gobiernos están haciendo como estrategias de acierto y error, o sea, va a decir cómo lo hacemos, cómo nos resulta, tratando de equilibrar de una mala forma, digamos, colocando el tema entre lo que es economía y salud. Yo creo que no es ese el dilema, definitivamente. Pero sin lugar a dudas tenemos algo que decir. Digamos, Michelle, ¿cómo has visto tú este cambio de estrategia que ha tenido el gobierno y que hoy día significa encerrarnos básicamente y estar en una situación que hoy día es bastante compleja? Sí, bueno, esta estrategia ha variado, ha cambiado, pero no radicalmente como para alejarse tanto de lo que tú muy bien señalabas, la estrategia sueca, que también fue la estrategia Reino Unido, ¿no? Que es la que se denomina de contagio progresivo o de inmunidad de rebaño. Es una estrategia que lo que busca entonces es que gran cantidad de la población, ojalá sobre el 70-80%, logre contraer el virus, contraer la enfermedad, pero lo haga a un ritmo tal que no sature las redes asistenciales, es decir, no genere quiebre de stock de recursos. Una estrategia que ha sido criticada fuertemente por la OMS. De hecho, muy directamente la criticó hace un par de días atrás en su reporte diario, por diferentes razones. Ahora, nosotros hemos ido hacia esa estrategia y esa es la que se ha implementado, y el cambio que se ha realizado ahora es efectivamente una leve modificación, pero bajo el mismo concepto. ¿A qué voy con esto? A que cuando se establecen las cuarentenas, no son estas cuarentenas draconianas, no son medidas draconianas, es decir, son medidas que establecen la posibilidad de flexibilidad. Y esta flexibilidad se da en dos ámbitos principalmente. La primera es que para que tú establezcas medidas extremas de confinamiento, requieres establecer medidas de orden social para asegurar el sustento, especialmente de las familias vulnerables, de manera tal entonces, lo que tú decías, ¿no? Que no haya un dilema detrás
o una disyuntiva entre sustento y salud, que en definitiva es cuarentena. Entonces, cuando uno salva ya ese momento de distribución de alimentos, de entrega de alimentos, puede entrar a la etapa de instalar control y control efectivo. Esas dos medidas no han sido parte de las cuarentenas que que se han implementado, que han tenido más bien una mirada sanitaria, porque en el otro contexto tenemos una de orden humanitario y otra de orden derechamente de orden público, y por lo tanto podríamos decir que se ha modificado en términos de haber establecido una cuarentena, pero la definición de cuarentena no es lo suficientemente estricta ni está implementada de manera tal que nos acerquemos a las medidas draconianas, por ejemplo, como las que hemos visto en China y en muchos países europeos. Sí. Oye, Bueno, y asiáticos también, Corea, por ejemplo. Corea, por ejemplo. Ismael, ¿cómo se ha vivido la pandemia desde tu experiencia, básicamente, digamos, en Santiago? ¿Qué significa instalar cuarentena ahora en Santiago? Que obviamente implica una disrupción completa de cualquier tipo de suerte de normalidad, o como se le quiera llamar, que se había logrado tener en una suerte de gradualidad de las medidas sanitarias. Sí, bueno, en Santiago llevamos a completar más de 8 semanas, la comuna de Santiago estoy hablando. Ahora, claro, a partir de hoy día, después de las 22 horas, más de 5 millones de habitantes van a estar confinados. Y efectivamente algo decía Michelle, a mí me preocupa la gente que lo está pasando mal en la calle, esa gente que no puede hacer confinamiento. ¿Por qué? Porque necesita ganarse el día a día, y aquí en la comuna de Santiago, ustedes saben, aparte de las más de 500.000 habitantes que tiene probablemente la comuna, hay 2,5 millones de personas que transitan diariamente por la comuna de Santiago. Por lo tanto, el virus anda en la boca de mucha gente. Es por eso que es cosa de ver el último informe. Santiago tiene alrededor de más de 900 personas activas con el virus. Y la preocupación es que no ha llegado la ayuda todavía. La ayuda, lo que se ha aprobado en el Parlamento, lo que se acaba de aprobar ayer en el Parlamento, lo más probable es que, según lo que dice el ministro, llegue el 30 de mayo recién a algunos bolsillos, porque no a todos, porque también estas leyes también vienen con alguna letra chica, particularmente el adulto mayor. ¿Qué hacemos con el adulto mayor? ¿Solamente el bono de invierno? Tenemos muchos adultos mayores que viven solos, y ahí tiene que estar el municipio muy presente. Lo ha estado, pero no es suficiente, lamentablemente. Y eso yo creo que la pandemia que viene ahora, o la que está en curso, que la pandemia social, puede ser un poco más grave que la pandemia sanitaria. Es complicada efectivamente esta combinación, y por eso que también hoy día hay que ponerse detrás de la autoridad sanitaria, pero también hay que tener muy presente que vamos a vivir situaciones bien complejas. Hoy día se está viviendo, pero yo creo día a día que avanza se va a poner más complejo el escenario. Sí, no, sin duda. O sea, la autoridad inicialmente estimaban a finales de marzo de que esto iba a durar 3 meses. De hecho, toda la ley, digamos, asociado a la sustitución de empleo estaba pensada hasta agosto. Hoy día estamos discutiendo si va a haber fiestas patrias o no. Incluso algunos han instalado el tema del plebiscito de por medio. En fin, Bueno, es una temática que, claro, en algún momento se va a tener que enfrentar, porque el plebiscito está en octubre, pero nadie nos da la certeza de que en septiembre, octubre, los índices cambien o no. La vacuna, entiendo que vacuna no va a haber en esa fecha tampoco. Sí, o sea, lo que pasa, Michelle, lo que yo entiendo por lo menos, yo me dedico mucho a lo que era análisis político, y lo que yo tengo muy claro es que si un país logra controlar el contagio, y a su vez puede tener acceso a la vacuna, está en el mejor de los mundos. Quiero decir, controla la agenda, controla todo. Sí. Pero hoy día estamos recién, la vacuna, como bien dice Ismael, tiene para rato, y vamos a ver si viene de China, si viene de la Unión Europea, si viene de Estados Unidos, y qué condiciones colocan para acceder a ellas, porque eso no va a ser bien, o sea, aparte del precio me refiero. O sea, hoy día es un tema de seguridad internacional, dicho sea de paso. Entonces yo creo que acá hay una temática. Y también eso nos hace cruzar cómo vemos lo internacional con lo local, porque en el fondo, hace años atrás, en la teoría por lo menos, se planteaba que la globalización imponía un escenario que se denomina local, globalización con lo local. No pueden separar ambas cosas. ¿Cuáles son, Michelle, los escenarios que tú ves si
efectivamente esto resulta, y si efectivamente no resulta, porque es propio de una planificación de emergencia. Sí, bueno, partamos por señalar el tema de la vacuna, porque la verdad es que una cosa es que se descubra la vacuna, otra cosa es que la vacuna llegue a nuestros brazos, haciendo una caricatura. La verdad es que todo indica que si la vacuna se descubriera de aquí a un par de meses más, todavía demoraría entre el desarrollo, los testeos, las pruebas y su distribución a nivel internacional por lo menos un año y medio. Y por lo tanto estamos hablando de que de aquí a 2 años, o sea, un tiempo razonable para que esa vacuna estuviese en nuestros brazos, que recordemos, nosotros no estamos primeros en la fila. Aquí tenemos muchísima gente, muchísimos países, y no precisamente estamos nosotros primero en la fila desde el punto de vista de la distribución. Por lo tanto, ahí se viene otro elemento importante al momento de enfrentar el tema internacional en cómo va a venir este tema de la producción y la distribución de una vacuna. Ese es un conflicto que no va a ser menor en su momento. Ahora, creo que desde el punto de vista de los tiempos debemos comprender que aquí, mientras no haya vacuna ni tratamiento, aquí vienen oleadas. Nosotros estamos viendo si en la primera. Tenemos diferentes estrategias. La primera, uno podríamos decir, para también caricaturizar, pero hacerlo más fácil de comprender, la estrategia chilena ha ido orientada más bien quizás como a aplanar la curva, ¿ya? Con medidas que buscan de una u otra manera distender este pic, ¿no? O sea, que en definitiva no llegue tan arriba y que se logre mantener para no saturar la red asistencial. Podríamos decir que quizás las medidas draconianas que hemos visto en otros países más bien buscan aplastar la curva, es decir, que ojalá no llegue lo más arriba posible, sino que se mantenga lo más baja posible, y por lo tanto lo que se hacen son estos confinamientos estrictos, totales, un testeo absolutamente masivo. Lo estamos viendo en Wuhan en este momento, donde la decisión del gobierno chino ha sido testear a millones, a la totalidad de los habitantes de Wuhan, lo cual también es una medida draconiana. Entonces, en materia de tiempo, nosotros en Chile deberíamos esperar que primero, todos los casos que hoy se informan se resuelvan por la vía que sea, desde un alto porcentaje en confinamiento en sus hogares, un menor porcentaje en la red asistencial, un menor porcentaje en respiradores en mecánicos o en ventiladores mecánicos, los de hoy deberían estar resueltos aproximadamente en una primera fase en 15 a 20 días, y estamos hablando de que quienes tienen que acceder finalmente por su gravedad a un ventilador, estamos hablando de que generalmente ellos se hacen un cuadro crítico a los 10 días de haber presentado síntomas, por lo tanto estaríamos hablando de probablemente 10 días más, pero de ahí habitualmente lo que permanecen conectados a un ventilador son 15 días. Por lo tanto, estamos hablando de que en resumen, lo que ocurre hoy día, su desenlace en muchos casos lo vamos a terminar de ver de aquí a un mes. Por lo tanto, es fundamental lo que vaya pasando en las próximas semanas, porque aquí se genera un efecto acumulativo, que es lo que la autoridad busca evitar y que tiene que ver con que no se sature la disponibilidad de ventiladores, a diferencia, insisto, de la otra estrategia, que lo que busca no es un contagio progresivo, sino que es que efectivamente la gente no se contagie. Ismael, yo escucho a Michelle, digo, no, o sea, me queda, el- me queda muy claro cuál es el escenario. Sin embargo, cuando tú me dices, mire, sabe que en Santiago hay mucha gente informal, que requiere salir a la calle para poder comer. Hay mucho hacinamiento, además, en varias partes, no solamente en la comuna de Santiago, sino que en las comunas que hoy día que conforman la región metropolitana, y que no siempre van a ser testeadas o evitan ser testeadas si caso ven de alguna forma a la persona que está haciendo ese trabajo poder hacerlo. Digamos, en tu experiencia, ¿tenemos la cultura como para poder hacer frente a una pandemia independiente que seamos informales, no seamos informales? ¿Cómo evalúas tú esta situación? Yo
Perdón, Ismael. No, Michelle hablaba algo que todos los epidemiólogos y científicos que están analizando esta pandemia tiene que ver con el testeo, porque la OMS ha dicho testeo, testeo, testeo. O sea, todos los países deberían entrar en esa lógica y Chile ha ido avanzando. Hoy día ya se hacen más de 12.000 testeos diarios, ya que independiente que hay algunos laboratorios privados que están colapsados y no están entregando ese servicio. El problema es lo que dice un poco Guillermo, que tiene que ver con el hacinamiento que se vive en las comunas populares. Los que han dicho, los que han hablado del Chile real. Hoy día la pandemia llegó al Chile real, y hoy día lo vemos en Quilicura, lo vemos en Independencia, en Estación Central, en Recoleta, donde lamentablemente a los migrantes que viven de una mala forma, donde no tienen los espacios respectivos para cumplir esta cuarentena, y ahí es donde la autoridad tiene que estar, y cuál es en qué condición tiene que estar la autoridad, llevándolo a los hoteles que son para efectos de cumplir esa cuarentena. Yo no sé qué ha pasado con eso. Entiendo que se han arrendado bastantes hoteles y hasta moteles, de hecho, para que cumplieran esta función. Hasta ahora no se ha visto que mucha gente esté yendo a cumplir cuarentena ahí. Si no se sacan de estos lugares a las personas que son infectadas, van a haber más enfermos. Y por lo tanto yo creo que la autoridad tiene que poner el énfasis en eso. Guillermo decía, ¿se estará testeando a toda la gente? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente, tal como decías tú, en Santiago particularmente hay más de 400 CITES. Han habido trabajos sobre la sanitización de los CITES, pero no sé si se están haciendo testeos, particularmente en una población que hoy día sobrepasa la población de migrantes en Santiago, más de 100.000 personas. Sí, no, eso Perdón, es quizá, impresionante. sí. Sí, Michelle. Sí, no, solamente como para poner cifras y proporciones, ¿no? En términos del testeo. Chile partió testeando muy poco, porque, insisto, no estaba dentro de su estrategia. La estrategia de medidas draconianas han establecido una alta cantidad de testeo. Nosotros partimos con poco testeo. De hecho, en el mes de febrero había solamente un laboratorio que procesaba, que era el ISP, después se fue incrementando. Hoy día ya estamos llegando a capacidades de sobre un poco los 10.000 testeos, pero lo que dice Ismael es cierto. Aquí se está testeando, además se ha hecho mucho énfasis que se testea a quienes presentan síntomas. Una persona que asintomática contagia y puede presentar síntomas promedio al quinto día, pero también puede estar hasta un 10º día sin presentar síntoma alguno o incluso llevar la enfermedad sin síntoma alguno, pero eso implica estar contagiando. Entonces, cuando hablamos de testeo masivo, para tener una proporción, estamos hablando de que digamos que las comparaciones con realidades agresivas en este ámbito, estamos hablando de testeos de aproximadamente 25.000 testeos por millón de habitantes aproximadamente, y nosotros debemos estar por millón de habitantes cerca de los 8.000 promedio aproximadamente. O sea, estamos todavía muy bajo para poder pensar de que realmente estamos haciendo un testeo agresivo o masivo. Por eso, ahora, esto tiene que ver con la estrategia, insisto, cada Sin cosa duda. debe medirse de acuerdo a la estrategia. Por lo tanto, creo que uno debería, creo que hoy día la discusión, más que, como se dice en buen chileno, pedirle peras al olmo, ser coherente en términos de decir, bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo con la estrategia o no estamos de acuerdo? Pero no le pidamos una estrategia que no considera un testeo masivo agresivo, no le pidamos a esa estrategia que testee de manera masiva. Creo que en ese sentido ha habido un poquito aquí de choque en términos de lo que vemos que se hace en otros países, pero sobre otra estrategia, exigirle a una decisión sobre otra estrategia que no contempla esas medidas. Creo que aquí, si quisiéramos de una u otra manera entrar, claro, deberíamos entrar a discutir como país, bueno, a ver, ¿queremos esta estrategia o en realidad deberíamos generar un cambio? Reino Unido lo hizo y Suecia lo está haciendo hoy día. A partir de los resultados, por lo tanto, la estrategia sí se puede cambiar y tenemos experiencias de cambio de estrategia, como también ocurrió en Italia y en España. Pero acuérdate, perdón, en el Reino Unido se cambió la estrategia
cuando el primer ministro se cae contagiado. Entonces, hoy, claro, de hecho hoy día habla mucho de fortalecer los hospitales públicos, etcétera. Nosotros no queremos llegar a eso, pero claramente... Bueno, sí, debo señalarte que una de las de las medidas, y es cierto lo que tú señalas, posterior al alta del primer ministro Boris Johnson, una de las cosas que ocurrió fue el incremento, pero explosivo, realmente explosivo, de testeo que empezaron a hacer. O sea, estamos hablando de que pasó a cifras récord en prácticamente una semana, a tener cifras récord de agresividad en materia de testeo. Pero aquí vamos, a que la estrategia se puede cambiar y yo creo que lo importante es que si no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, la discusión vaya en torno a definir eso. Pero pedirle pera al olmo no podemos No pedirle es a una posible. estrategia que no contempla, porque ahí empezamos en un diálogo de sordos, ¿no? Así es. Sí, así, digamos, Ismael ha sido eficiente porque uno de los temas que ha estado presente en toda la agenda y el debate es el rol de los municipios y la comunicación con el nivel central que define la estrategia. Sí. A nivel central se define una estrategia. Ya, vamos, tú has estado en la toma de decisiones, en un consejo municipal, has sido partícipe de esa dinámica. Y como hay capacidad de los municipios como para poder sintonizar más allá de la comunicación o no con lo que como exige o pide o la estrategia que está implementando el nivel central, en este caso el Ministerio de Salud. Mira, a mí me tocó estar 10 años como concejal en el municipio de Santiago, nos tocó estar en el terremoto del 2010, en situaciones totalmente distintas. Lo que pasa es que los municipios chilenos no son gobiernos locales, ¿eh? Eso es un concepto, pero efectivamente es cosa que escuchemos a los distintos alcaldes que en cada matinal lo que más piden es que lleguen recursos. Hacia aquí, lamentablemente, se le entregan atribuciones a los municipios, pero no van acompañadas de recursos. Hubo un anuncio tiempo atrás de que iban a ser inyectados varios millones de dólares. Todavía no llegan esos recursos. Entonces es una gran preocupación. El vecino o ciudadano, la primera puerta que golpea es el municipio. No va a golpear la moneda para que le entreguen ayuda. Por lo tanto, yo creo que los municipios deben ser el principal motor y debió serlo. Hoy día entiendo que a partir de la nueva, no sé si estrategia o la nueva modalidad de llevar adelante esta crisis, claro, están siendo más escuchados. Hemos visto más que el propio Mañalich ayer o anteayer pidió que sus grandes aliados tienen que ser los municipios y los alcaldes particularmente. Con respecto, yo creo que efectivamente los alcaldes desde un inicio han empujado el carro para acelerar medidas más estrictas a lo que vamos a vivir a partir de hoy día a las 10 de la noche, cuando los alcaldes al principio pidieron cuarentena total en la región metropolitana. Yo creo que si se hubiese tomado, se hubiese escuchado más, en este caso la autoridad sanitaria, a la opinión de los alcaldes que viven el día a día, que ven lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en el Chile real, habría sido distinto. Yo creo que la estrategia, un poco dice Michel, no sé si es el momento de discutir el cambio de estrategia. Yo no sé si este gobierno va a estar en condiciones de cambiar la estrategia. Recordemos que hace unas 2 semanas atrás vivíamos comparándonos con Argentina. Entonces, también, claro, no es el momento de pasar la cuenta, pero yo creo que eso hay que tenerlo, hay que guardarlo al momento de que cuando se pongan todas las cartas sobre la mesa y señalarlo también, los déficits comunicacionales que han habido. No hay ninguna campaña gubernamental fuerte con respecto a lo necesario que es quedarse en la casa. Y quédate en la casa. Yo no he visto ninguna campaña gubernamental que vaya en eso, en el cuidado, por ejemplo. Ismael, quizás yo quisiera comentarte una cosa, Ismael. Yo creo que ahí hay un tema que tú tocas y tiene que ver, y aprovecho un poco también de señalar las características del virus. Lo que se ha visto. Singapur tuvo una de las mejores cifras inicialmente durante la primera ola. En la segunda ola empezó a verse algo complicado y le crecieron sus números de casos de manera mucho más importante que en la primera ola. ¿Y cuál es la razón? Es precisamente porque el virus ingresó a las zonas más vulnerables, con mayor hacinamiento, con mayor cantidad de inmigrantes. Por lo tanto, aquí voy con esto, aquí este es un virus que ingresa de manera muy violenta y afecta de manera muy fuerte a quienes son más vulnerables, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la edad, y ahí es donde se genera en realidad la mayor propagación, la mayor fuerza en materia de infección y también la mayor mortalidad. Por lo tanto,
lo que señala Ismael es fundamental, el tema de la participación de las administraciones locales, que tiene que ver con conocer el territorio, pero además tener la posibilidad, por ejemplo, voy a un tema de los adultos mayores, de poder distribuir, por ejemplo, los medicamentos puerta a puerta en cada hogar, porque la verdad es que de lo contrario, los medicamentos, por ejemplo, para la presión, para la diabetes, que son enfermedades que hoy día los adultos mayores pueden sobrellevar muy bien, pero en la medida en que tomen sus medicamentos. Lo que pasa es que además, si ellos no lo toman y no se regulan, la verdad es que enfrentan entonces un eventual contagio con más peligro, con más riesgo. Por lo tanto, creo que ahí, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Parte de la estrategia ha sido, en definitiva, este tipo de medidas. Y creo que nunca es tarde, sobre todo cuando se trata de salvar vidas, preguntarse y cuestionarse si no hay que hacer modificaciones a la estrategia. Sí, yo creo, o sea, lo que uno ve es que hoy día, digamos, la cuarentena que se ha instalado obligatoria y con un mensaje comunicacional bastante potente, como pocas veces había visto anteriormente, sumando a los municipios, sumando a la población. Pero sin embargo, la población parecía no hacer caso. Es decir, en estos días, la cantidad de gente que ha salido de Santiago para escapar de la cuarentena, sin saber si tienen síntomas o no, si pueden contagiar a otro o no, significa en la práctica un gran problema, porque, claro, uno puede hablar de la estrategia de Suecia, de Singapur, de Corea, de Taiwán, de Japón, etcétera, de Reino Unido, pero sucede que somos chilenos y nuestra cultura es distinta, pero además, como si fuera poco, hay una suerte de tendencia a la desobediencia civil, es decir, cuestionar a la autoridad, digamos, en términos de cuestionarla, no creerle, etcétera, cuando la pandemia es evidentemente una realidad y nos está golpeando bastante fuerte. Y es ahí donde yo creo que el tema comunal pasa a tener, digamos, bastante fuerza en términos de los adultos mayores, que nos señala Michelle, el tema del hacinamiento, por otra parte, pero las capacidades reales con los municipios, las Fuerzas Armadas, para poder llegar con los alimentos a la gente. Es decir, uno de los temas es cómo se alimenta la gente el día a día cuando no puede lograr el ingreso para ellos. ¿Cómo lo ves tú, Irma? Complejo el escenario, porque además esta pandemia nos tocó a los chilenos en el peor de los escenarios. Veníamos saliendo de la revuelta social de octubre, donde la desconfianza es total, acá nadie se salva, ni uno del otro lado. Y nos toca esto, y por eso que yo hago el llamado hoy día, a partir de lo que va de la cuarentena total en gran parte de la región metropolitana, que nos pongamos efectivamente detrás de la autoridad sanitaria. Las críticas las guardemos, las críticas las demos en su oportunidad, pero hoy día lo que es cuidarnos. Y a los adultos mayores, a la solidaridad con ellos, sobre todo los que viven solos, tratar de acompañar a partir del municipio. El municipio puede saber dónde viven los adultos mayores, y si no lo hacen, pedir esa información, sobre todo esa información que tampoco se les ha entregado a los municipios, de saber dónde están los enfermos hoy día de COVID-19, que yo creo que es muy importante que los municipios pudieran tener esa información. Entiendo que la Contraloría en su oportunidad negó la información a partir de la ley que existe de reserva de los pacientes, pero bueno, estamos en una catástrofe, estamos en una pandemia, estamos en una situación excepcional. Yo creo que cuando hay situaciones excepcionales en los países, ciertas medidas pueden a lo mejor quedar un poco atrás. Hoy día lo que nos preocupa es acompañar a los enfermos y acompañar a nuestros adultos mayores, sobre todo aquellos que viven solos. Y en eso el municipio y los municipios son muy relevantes e importantes. Sí. Quiero invitarla a una pausa, pero al regreso ver el tema de las lecciones aprendidas en toda esta primera etapa. Lecciones aprendidas que vienen de extranjeros, lecciones aprendidas nuestras también, para que lo piensen mientras tanto. Nosotros agradecemos por una parte a Joyería Auros, que está ahorita a Punta Arenas, donde usted puede ir a comprar con 20.000 pesos una moneda de oro y ahorrar, puede también, digamos, vender sus joyas si usted desea, y también, digamos, y si tiene muchas cosas, vaya con una mochila y esa obviamente la adquiere en Toto, www.toto.cl, digamos, es el lugar para poder justamente llevar las cosas que necesitan, o guardar las que quiere, o tener ahí el equipo de picnic para poder salir. Volvemos de inmediato, vamos a esta pausa. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. Estábamos conversando, Ismael, Michel, acerca de todo lo que ha sido este cambio de estrategia, la manera en que se ha ido implementando y las problemáticas que eso tiene. Y habíamos dejado una pregunta así al pasar, antes de irnos, digo, a la pausa, y una de ellas es, ¿qué lecciones aprendidas existen hoy día que son válidas, por lo menos tomar en consideración? Michel. Mira, qué bueno, qué interesante lo que tú señalas, porque la verdad es que esta es una pandemia que, como toda pandemia donde sale un virus, finalmente el organismo que nos ataca, no nos olvidemos, estas son enfermedades naturales para nosotros. Es decir, es parte de la naturaleza el que nosotros permanentemente estemos combatiendo con el medio ambiente a partir de bacterias, virus que van surgiendo. Y por lo tanto, esto nace a principios de, o se da con los principios de enero, de un virus totalmente nuevo, donde la primera forma de afrontarlo es como tradicionalmente se afrontaban las enfermedades respiratorias, porque efectivamente no se conocía más. Y eso tiene que ver con el SARS, con el MERS, con el H1N1, etc. Sin embargo, la ciencia finalmente trata de ir ganándole espacio a este virus, entregando más y más información, y ahí hay elementos que ya podemos aprender y ya podemos saber que son fundamentales para lo que se denomina romper la cadena de contagio. Uno es lo que ya hoy día se habla del distanciamiento físico, que es fundamental, que probablemente es una de las reglas más antiguas que tiene la humanidad para enfrentar este tipo de enfermedades. Segundo, las labores desde el punto de vista de higiene. El lavado de manos, por ejemplo, no es un tema menor, porque la verdad es que se descubre entonces que, y es posible ver que este coronavirus se destruye rápidamente con algo tan simple como agua y jabón. Por lo tanto, estamos hablando de medidas básicas de higiene, de el distanciamiento social, de finalmente limpiar las superficies. Hay una serie de elementos que ya hemos podido ver que son fundamentales, primero para cortar esta cadena de contagio que tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Lo segundo es lo que puede hacer la comunidad en la cual nos hemos constituido, que tiene que ver entonces con respetar estas normas, ya no solamente dentro del hogar, sino que también fuera de este. Ismael lo señalaba en el bloque anterior, o lo conversábamos, esto que tiene que ver entonces mucha gente saliendo fuera de Santiago. Ahí hay un tema que tiene que ver con la corresponsabilidad social. Desde el punto de vista sanitario, lo que ha dicho la OMS, lo fundamental es testear, incluso en la medida de lo posible a los asintomáticos de manera estratégica. Eso implica los centros de adulto mayor, los lugares donde hay más hacinamiento. Por ejemplo, testear a cada contacto, esté sintomático o no esté sintomático. Entonces, el testeo nos permite ver el enemigo al cual queremos combatir, porque de lo contrario no tenemos que moverlo. Y ahí, una vez que testeamos, detectamos. Una vez que detectamos, aislamos y trazamos, es decir, buscamos a cada uno de los contactos, y si ese contacto nos da positivo, buscamos agresivamente a los contactos de ese contacto y los vamos aislando. Ese es, hasta el momento, uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de cortar la cadena de contagio, y en ese sentido requiere entonces que probablemente modifiquemos nuestra estrategia en términos de rápidamente hacerlo más agresivo, como lo veíamos con el caso del Reino Unido, que Ismael lo señalaba muy bien. Hay un hito que es, en definitiva, cómo el primer ministro se ve impactado por este virus, ya adquiriéndolo, y la reacción inmediata es tomar estas lecciones, transformarlas en aprendidas, es decir, una lección conocida, cambio realizado, lo transformamos en una lección aprendida. Creo que ahí tenemos un espacio amplio para mejorar en el corto plazo. Y en la realidad, Ismael, porque realmente, claro, o sea, lo que dice Michel es correcto, es decir, hay toda una comunidad científica, política, entiendo, que va aprendiendo. Y en la realidad, ¿cómo se ha visto eso? ¿Hay lecciones aprendidas desde la dinámica social del día a día? Yo creo que ha costado bastante, porque como hemos escuchado distintos discursos a partir de la autoridad cuando te hablaban de la nueva normalidad, que lamentablemente la gente lo entendió al revés, de lo que dijo la OMS de su oportunidad, o del retorno seguro,
o que hayan abierto el Apumanque y en regiones mall. Claro, todas esas señales que se dieron, yo creo que a la ciudadanía en general hizo el efecto contrario. A la ciudadanía le dijo, parece que el virus era una gripita, como en algún momento se dijo, por lo tanto, habrá que salir nomás, pues, y habrá que ir a la plaza, habrá que ir a hacer ejercicio al parque, etc. Yo creo que todas esas señales hoy día, lamentablemente, están trayendo costo a la urgencia de los hospitales y las clínicas que están colapsadas en algunos sectores de la región metropolitana. Hemos visto que lo están pasando mal, particularmente aquellos que están constantemente con el virus. ¿Quiénes son los funcionarios de la salud? ¿Qué va a pasar cuando estén colapsados ellos también, cuando estén con licencia médica? ¿El Estado tiene la capacidad para tener más funcionarios? Entiendo que hay un proyecto de ley para que el EUNOCOM este año se postergue, por lo tanto a lo mejor va a haber más posibilidades que los médicos extranjeros puedan aportar en esta pandemia. Hay varias situaciones que se vienen en curso, si bien es cierto estamos bien con los ventiladores al parecer, pero tenemos los equipos humanos para llevar adelante esos ventiladores. Son varias interrogantes que ojalá pudiéramos tener respuesta. Preocupaciones que uno ve en el día a día. Si tú te fijas en el centro de Santiago, estás viendo cada vez más carpas y gente viviendo en las plazas. ¿Se está preocupando esa gente? Gente que puede ser, claro, en situación de calle, pero hay otra gente que son migrantes, que hoy día los echaron de la casa porque no tienen para pagar el arriendo, el gobierno respectivo no los viene a buscar. Estamos viviendo el caso de los peruanos, colombianos y venezolanos, donde hace 2 años atrás muchos políticos chilenos iban y le pedían y se vinieran a Chile, que acá se iban a hacer solidarios con ellos. Hoy día, lamentablemente, los dejamos ahí a la suerte de Dios, afuera, acampando afuera de su embajada. Entonces, hay varias situaciones que estamos viviendo que esperemos que la autoridad tenga la respuesta. Yo me preocupa que en medio de esta pandemia sanitaria pueda haber una nueva revuelta social con otros caracteres, y eso puede ser muy caótico para nosotros los chilenos. Sí, yo, Sí, según lo entiendo, o sea, acá tenemos varios temas. Es decir, la primera de ellas es, yo creo que una lección aprendida que tenemos es que el sistema sanitario es fundamental. Es fundamental poder tener la primera línea de prevención, que son los CEFAM, que es lo que está al así es. lado, digamos, de la población, pasa a ser fundamental, y un CEFAM con profesionales adecuados, con equipamiento que se, que adecuado también para la realidad que ahí se está viviendo. Me llamó mucho la atención, disculpe que me alargue un poco, pero la posición de Boris Johnson cuando reconoce finalmente que la capacidad sanitaria del Estado era fundamental. ¿Sí? Yes. ¿O qué hablar de Estados Unidos cuando se da cuenta de que la capacidad sanitaria para la población está destruida o está minimizada al máximo y no tiene la capacidad de enfrentar? Guillermo, lo dicho ayer, anteayer, el alta comisionado de los derechos humanos, que pone en duda que el sistema económico no da respuesta ante esta pandemia. Entonces yo creo que hay varias temáticas que se vienen para el presente y el futuro. De a lo mejor Sí, ¿no? efectivamente cambiar la forma de la economía que ha llevado por muchos años varios países del mundo. Sí, yo creo que es un debate que está pendiente. O sea, pensemos de que hoy día para poder conseguir insumos médicos, básicamente hay que hacer una operación secreta, porque la colaboración mundial no se está dando. La cooperación en los organismos mundiales no se está dando. A pesar de todo un discurso cooperativo, en la práctica eso no está. Es decir, digamos, Chile ha tenido que traer ventiladores mecánicos poco menos que en secreto, para que no pueda ser confiscada en los aeropuertos donde los aviones se abastecen, en fin. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas, pero también veo que una de las lecciones más importantes es que nos vamos a ver enfrentados a un aumento de la pobreza. No solamente los migrantes no van a pagar arriendo, es decir, hay aumento también de campamentos, hay una necesidad de un Estado mucho más cercano, y da la impresión de que la ciudadanía no entiende bien lo que es una emergencia. Es decir, digamos, la emergencia sucede cuando le pasa al otro, pero no está socializada. ¿Cómo lo ves tú, Michelle, eso? Sí, yo creo que ahí hay un tema importante, Ismael lo señaló en el bloque anterior, la importancia de haber hecho
y creo que fue un tiempo que se perdió de no haber aprovechado el mes de febrero e incluso parte del mes de enero en haber generado una gran campaña comunicacional para ir sensibilizando, para ir internalizando además las conductas de autocuidado, ir generando conciencia. Creo que ahí hubo un tiempo que se perdió, que además, bueno, ya no vale la pena, es tiempo que ya no es recuperable, pero que sí se puede utilizar la siguiente semana para hacer lo que no se hizo en ese tiempo y al menos reforzar. Porque no nos olvidemos, esto está recién comenzando. Nosotros estamos en la primera parte, recién se comentaba, cierto, un poco, Ismael lo señalaba también, el tema de la nueva normalidad. Tenemos que comprender los tiempos. Cuando se habló de la nueva normalidad, y creo que también fue ese un error, probablemente por la ansiedad de querer retomar las actividades, lo que ocurre es que la nueva normalidad es un término que acuña la OMS, pero que lo asocia a una serie de prerequisitos. Son 6 particularmente, que tiene que ver con que haya cierto nivel de control, de disminución de las cifras por un periodo determinado, gran capacidad de testeo, bueno, una serie de elementos que son 6 particularmente, pero que eso surge cuando hay países en el mundo que llevaban a lo menos 35 días más de pandemia que nosotros, y por lo tanto ya habían, con estas medidas draconianas, habían logrado disminuir la cantidad de contagio y más aún estaban recién comenzando a pensar la flexibilización de las medidas. Por lo tanto, tenemos que guardar en ese sentido y tener cuidado con la ansiedad, comprender que lo que nos llega de afuera hay que filtrarlo a partir de los tiempos que están ocurriendo afuera, que no son los mismos que nosotros. En segundo lugar, creo que hay un elemento también fundamental respecto a lo que se viene y lo que debemos comprender en materia de los tiempos. Hoy día debemos recordar que estamos todos muy focalizados en Santiago, pero está el resto del país. El resto del país que, mira, tú lo dijiste de manera muy clara, Guillermo, parece que nos preocupamos cuando el virus golpea nuestra puerta y no la puerta del vecino. Y no nos olvidemos que aquí en la Araucanía, Magallanes y la región del Ñuble tuvimos situaciones muy críticas. Y a pesar de eso, nosotros en la región metropolitana no tuvimos la sensibilidad para alertarnos. Incluso tú lo hablabas de las lecciones aprendidas, ¿no? Lo primero que debíamos haber hecho entonces era haber tomado mayor acción, mayor alerta en la región metropolitana. Pero no fuimos capaces de sensibilizarnos respecto a lo que estaba pasando en el sur de Chile. Hoy día la situación se está poniendo un poco más compleja en el norte, porque las determinantes sociales son fundamentales. Y por lo tanto, en los próximos semanas incluso, lo que tenemos que estar también es muy alerta a lo que ocurre en regiones. Por un tema muy sencillo, es que el gran colchón de logística nacional es la región metropolitana por la cantidad de disponibilidad de logística que hay. Es decir, ¿dónde recurre una región o 2 o 3 regiones cuando se ven saturados? A Santiago. El tema es que ese colchón no existe y va a estar agotado durante las próximas 3 semanas. Por lo tanto, más aún, estamos llevando pacientes a regiones, es decir, ese pequeño colchón o colchoneta que es regiones para región metropolitana, está siendo hoy día ocupado con pacientes que deben ser enviados a regiones. Entonces, las próximas semanas son sumamente complejas, pero estamos hablando de la primera ola. Lo que tenemos que esperar es que esto baje y nuevamente veamos la próxima ola. Por lo tanto, por eso que yo un poco lo que hemos planteado y conversado durante el primer bloque, es que debemos ver, tomando tus palabras también, primero, qué es lo que hemos aprendido, segundo, qué es lo que están haciendo otros y cómo también mejorar o cambiar derechamente la estrategia con el fin de proteger y salvar vida, y en segundo espacio no entrar en esta disyuntiva, tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Disyuntiva entre salud, vida y economía, porque esa disyuntiva no debe existir, no existe en realidad, por lo tanto no debemos crearla nosotros y comprender que en la medida en que protejamos y salvamos vida, antes vamos a poder retomar nuestras actividades, no solamente por un tema sanitario, Ismael lo señaló, también por un tema de confianza. Si quebramos mucho la confianza,
aquí volver a la normalidad no va a pasar por un tema de cifras sanitarias, va a Sí, pasar no, por un tema definitivamente. de si tengo confianza o no en retomar mis actividades. Por lo tanto, estamos hablando de meses, sino también, en definitiva, hasta que tengamos una vacuna y un tratamiento. Exactamente. Ismael, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo en el mismo sentido, yo creo que efectivamente se nos vienen semanas complejas. La ayuda que se aprobó estos días en el Congreso va a llegar a los bolsillos de las personas que van a tener derecho a finales de mayo. Eh, por lo tanto, hay semanas bien duras, estas semanas que vienen con cuarentena casi alrededor del 40% de la población de Chile. Gente que no va a poder salir a vender, la gente informal particularmente. Vienen situaciones bien complejas. Por eso es importante que el gobierno, ojalá, ya se le están pidiendo nuevas medidas, de acuerdo que las cifras de cesantía que van a aparecer también en las próximas semanas, donde claramente va a haber un alza. Entonces, Ujú. es una pandemia no solamente sanitaria, sino que social. Eh, el gobierno tiene que, en esta nueva estrategia, y un poco ha dado señales estos días anteriores, tiene que efectivamente formalizar esa alianza con los municipios, darle más espacio a los municipios, escuchar más a los municipios. Claro, también pasa por entregarles, transferirles recursos. Yo entiendo que tiene que hacerlo Sí, próximamente el no, y ahí gobierno. hay, claro, no, y ahí hay actividades que están haciendo. Según el gobierno, de los proyectos legislativos asociados al estallido social, 78 ya han pasado por el Congreso. Hay 15, perdón, el 78% de los proyectos presentados está aprobado. Y en el caso de la pandemia, los 15 proyectos están aprobados y el ministro de Hacienda está preparando, ya probablemente en el momento que invitamos a este programa, ya van a haber otros planes de ayuda. Pero también quiero llevarlos al hecho de que esta situación de cuarentena, de pandemia, digamos, tiene varias variables. La primera es el tema del pánico. O sea, cuando tú generas una cuarentena o medidas draconianas, como dice Michelle, generas pánico en la población. ¿No? Un pánico porque no sabes, o sea, quién te puede contagiar, o Así simplemente, es. claro, te vas a contagiar porque no tienen, bueno, hagámoslo rápido, hagámosla corta, para decirlo Claro, con esos términos. Pero por otra parte también tiene un efecto, es que aumenta la delincuencia, aumenta la violencia intrafamiliar, o sea, estar 24/7, qué sé yo, en familia. Claro, a lo mejor el tema de espacio puede ser más vivible, pero tenemos personas hacinadas en muy poco espacio, donde, donde no todos pueden estar haciendo actividades en forma simultánea porque se escuchan uno a otro, se interrumpen uno a otro, no hay la privacidad suficiente para todo eso. Entonces yo creo que hay un estrés asociado a la pandemia que es bastante grande. No sé si tú has vivido, Ismael, como en Santiago, porque en regiones ya empieza a aparecer todo eso. así es. Bueno, estos últimos días hemos visto distintas manifestaciones donde la gente ha salido a protestar por pedir más seguridad, barrios que están totalmente al descubierto por la policía, entendiendo que estábamos saliendo esta revuelta social el 18 de octubre, donde la policía, particularmente Carabineros en Santiago, estaba concentrado en Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, y se dejó mucho a los barrios, por lo tanto, y hoy día a partir de esta pandemia y a partir del toque de queda, ojo, que hay muchos tipos de delitos que se cometen en horario de toque de queda, y entendemos que está la Fuerza Armada dando apoyo en el toque de queda. Entonces, claramente son situaciones que a partir de esta cuarentena que parte en las próximas horas, la cuarentena más, total casi en la región metropolitana, esperar que haya mejor auxilio de la Fuerza Armada, porque por ahí uno ha visto que siguen los funerales narcos, los narcos en las poblaciones lamentablemente siguen actuando. Hay una serie de reportajes que en Italia hasta la mafia ha aparecido a ayudar a los pobres, situación que a lo mejor en Chile también está pasando y no lo conocemos en las poblaciones, que los narcos están ahí ayudando a aquellos que donde el gobierno debería estar presente a partir del municipio. Por eso es tan importante el rol de los municipios, Guillermo, y quiero ser bastante enfático en eso. Por eso que el gobierno central, si quiere cambiar la estrategia, ponga sobre la mesa a los actores principales que son los municipios, y eso, ¿con qué? Con transfiriéndole los recursos para efectos de poder llegar a todas esas familias y atenderlas, antes que lleguen otros, como en el caso que estamos
estamos hablando. Entonces, Michelle, si tuvieras que hacer una suerte de sugerencia, claro, digamos, están los equipos, digamos, para atacar la pandemia, ver el contagio, ver todo eso. Pero a su vez también a nivel municipal se requiere otro equipo paralelo que esté viendo el tema delincuencial, el tema social, el tema Así de es. relaciones interpersonales. Yo imagino que tiene que haber un psicólogo ahí, tiene que haber que si un especialista en emergencia que sepa cómo coordinar los recursos humanos que hay. ¿No? Porque en el fondo yo no creo que si digo, yo puedo saber mucho de muchas cosas, pero aquí se requiere un cierto trabajo profesional, ¿no? Mira, claro, y la aproximación es muy importante porque finalmente define el cómo podemos enfrentar una situación en particular. Esta emergencia, esta pandemia, principalmente se juega en la cancha de la logística y la cancha de lo social, o quizás digámoslo al revés. Se juega en lo social y en lo logístico. Lo sanitario... Pero, Michelle, como si puedes explicar, cuando tú hablas de logística, ¿a qué te refieres? Porque no todo el mundo domina Sí, la palabra. principalmente tiene que ver con todo lo que necesitamos desde el punto de vista de recursos. Estamos hablando desde logística, recurso humano. Por ejemplo, si fuera en el sistema sanitario, necesitamos tener capacidad de recursos humanos suficiente. Si necesitamos en la municipalidad lo mismo. Necesitamos, en definitiva, logística alimenticia, logística de transporte, por ejemplo, para poder generar distribución. Necesitamos logística desde el punto de vista, por ejemplo, vehículos municipales, una serie de elementos logísticos que lo que más hemos conocido tiene que ver con los famosos ventiladores, que en realidad, Claro. digamos, un ventilador mecánico no, es una caricatura, porque en realidad estamos hablando de un pequeño sistema, son varias máquinas, no solamente una cama, hay una logística en torno a la cama crítica que tiene que ver con diferentes tipos de profesionales, es decir, todo aquello que yo necesito para poder hacer operativo esto, finalmente son recursos económicos y también recursos logísticos. Pero principalmente se juega en lo social y en lo logístico, porque si, por ejemplo, manejo inadecuadamente esto desde el punto de vista social, me va a generar mayor demanda logística. Si lo manejo bien, probablemente va a ser menor. Entonces, hay una serie de elementos en esa materia. El tema sanitario, curiosamente, es la última línea de defensa. Porque finalmente lo que sabemos es que como no hay tratamiento, no hay vacuna, este virus se combate con nuestras propias defensas. Y por lo tanto, uno de los elementos ha sido entonces las medidas draconianas, ha sido evitar que tú te enfermes de manera tal de no exponerte y evitar que tú ingreses y cruces la puerta del hospital, porque cuando uno ya cruzó la puerta del hospital hacia adentro, estamos en la última línea de defensa. Y ahí es fundamental, entonces, el tema comunitario. Por ejemplo, uno de los elementos, y quiero mezclar dos cosas un problema que señalaba Ismael y que es totalmente cierto. Nosotros tenemos tipos de crímenes, tipo delictual, que una de las cosas que se caracteriza es por competir por el territorio. Por ejemplo, el caso del narcotráfico. Hay un tema de copamiento y de competencia por el territorio. Y eso implica además involucrar en su cadena y en su red al vecindario completo, lo más posible. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la presencia del Estado, lo vemos primero desde un punto de vista de la entrega, por ejemplo, de alimentos. Pero la persona necesita comer. Si el Estado no lo hace, alguien más lo va a hacer. Y eso va a implicar, por una parte, o la persona va a salir a su actividad informal a tratar de ganarse algunos pesos para lograr obtener la alimentación, o queda, en definitiva, un espacio tremendamente propicio para las bandas delictuales satisfacer esa necesidad y, por lo tanto, fortalecer su presencia en el territorio. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la presencia del Estado es absolutamente fundamental y es multidimensional el impacto que tiene. Entre ellos, entre otras cosas, va tan básico desde el sustento para que se pueda cumplir adecuadamente un aislamiento hasta lo que tiene que ver con presencia en el territorio para establecer la seguridad en el más amplio sentido de la palabra, que tiene que ver con protección y bienestar, no solamente lo que implica con control. Exactamente.
ya nos queda poquísimo tiempo, y en un minuto, ¿cómo tú verías digamos, la visión final que tú podrías entregar con la experiencia de Santiago, pero pensando también es que en los municipios de todo el resto del país? Sí, yo creo que la pandemia nos va a dejar también, y mira, y espero que también sea una oportunidad esta crisis. Ojalá que el plebiscito el 25 de octubre se pueda realizar, pero estamos en una conversación de cambio constitucional. Yo creo que efectivamente necesitamos, ¿qué nos ha dejado? Que necesitamos un Estado distinto, un Estado más profesional, por cierto, pero un Estado más robusto, que esté más atento a las contingencias que se están sucediendo, sobre todo a las pandemias. Hoy día el Estado está trabajando ahí a medio. Hablamos de que los municipios no son gobiernos locales, claro. Ahí hay que hacer una gran transformación. Por lo menos la discusión constitucional que se nos viene a partir de esta pandemia es un tema central. Eh, yo creo que efectivamente el llamamiento que uno debe hacer hoy día es ponerse detrás de la autoridad sanitaria, seguir al pie de la letra, ojalá, de los que tienen la posibilidad de quedarse en la casa, que nos quedemos en casa, y los que lamentablemente tienen que salir a buscar su sustento, ojalá que no lo hagan. Ahora, y ahí el municipio es importante que esté presente, que esté con la ayuda, particularmente los adultos mayores que viven solos, particularmente aquellos enfermos de COVID-19 que están en un departamento y no tienen otra posibilidad, que también el municipio esté detrás. O sea, para eso es importante que exista esta comunicación entre la autoridad sanitaria y los municipios para efectos de ir, de acompañar y de ayudar. De la gente que tiene que pasear su mascota. Mira, el problema que tienen las mascotas, que hoy día, a partir de los permisos que te da la comisaría virtual, no puedes sacarlo 2 o 3 veces afuera a pasearlo. Entonces, también ellos están sufriendo un proceso de estrés. Todas esas situaciones que estamos viviendo, yo creo que nos van a cambiar como personas, nos van a cambiar como país, y ojalá que estemos todos en la misma disposición de poder, de cuando se termine esta pandemia, ojalá lo más pronto posible, podamos encontrarnos en un nuevo país y con nuevos desafíos que hay que enfrentar. Calderón, muchas gracias por estar en este programa. Somos miembro de lo que es la Fundación Nuestro Santiago y Ciudadano, a Santiago Nuestro y Ciudadano. Michelle, un agrado verte nuevamente.